Bueno, entonces, good evening, Johan, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, así que lo primero que voy a hacer es compartir pantalla y cuando estés viendo, por favor, confírmame que ya lo que yo voy a compartir lo estás viendo allá en tu dispositivo, celular o computador. Entonces, por favor, dime si ya estás viendo la plataforma. Sí, señor, sí, ya. Listo, ya, muchas gracias. Entonces, bueno, yo previamente ya tengo abierta acá la guía de aprendizaje que hace parte de esta guía 4. Recordemos que ustedes en este momento están trabajando, ¿cierto? La actividad de proyecto número 4 que hace parte de la fase 2. La parte de inglés tiene dos partes, ¿cierto? Hay 6 evidencias propuestas inicialmente y ya yo tuve 2 sesiones anteriores. En la primera sesión donde se explicó el cuestionario número 1 y el audio número 1, y en la sesión pasada donde se explicaron los dos foros. ¿Ok? Entonces, ¿qué queda pendiente? El cuestionario número 2. ¿Por qué? Porque recuerden que el audio 2 yo no lo solicité. Yo les comenté que en ese espacio vamos a colocar el mismo texto que desarrollen para el audio número 1. O sea, el audio número 1 tiene unas especificaciones, unas directrices, unas instrucciones que yo di en la primera sesión que tuvimos de este grupo de evidencias. Y cuando usted haya terminado el audio 1, lo haya aprobado, recuerden que cuando ustedes me envían audios o videos, yo siempre les pido el texto del audio o el texto del video para subrayar los errores. En este caso, el audio, el texto que me manden de este audio, ustedes lo van a adjuntar en el espacio del audio número 2. ¿Para qué? Para que el espacio no quede en blanco y pues se les apruebe también esa evidencia o se les califique como aprobada y no quede en blanco. Así que solamente nos queda pendiente trabajar con el cuestionario número 2. Sin embargo, pues vamos a revisar la guía de aprendizaje para mencionar nuevamente pues ya un resumen final. Quiero arrancar diciendo que las 3 primeras evidencias, es decir, el cuestionario 1, el audio 1 y el foro 1, digamos que no para poder completarlos, digamos que como guía es necesario que ustedes estudien el material que se llama English Level 4. En las 2 sesiones anteriores yo he mostrado los materiales que están dentro de English Level 4 y los que les van a servir para poder ayudarse, más que para decirles completar, es para ayudarse a completar algunas de estas evidencias. Sobre todo el cuestionario, que ustedes saben que los cuestionarios son más gramática que otra cosa. Bueno, el primer cuestionario, pues ya se explicó hace bastante tiempo, se explicó los temas que había que estudiar para completarlo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para el audio número 1, así como la semana anterior también hice un pequeño resumen, para el audio número 1 ustedes tienen que hablar de algo muy específico. Van a hablar de sus actitudes, de sus creencias y de sus obligaciones, tanto en el contexto laboral como en el contexto académico. Si usted solamente está estudiando, pues solamente hablaría del tema académico, pero sé que hay muchos compañeros que estudian y trabajan, entonces la idea que es hablar de eso, ustedes tienen que utilizar unos verbos que se explicaron en esa sesión, en esa primera sesión, que son unos verbos modales. El verbo have to significa tener que, el verbo must, que significa deber, y el verbo should, que significa debería. Yo en esa sesión expliqué cuándo se utiliza cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si a ustedes en este audio les piden que una pequeña, dice, en la siguiente parte del audio, o sea, ya en el cuerpo del audio como tal, mencione una corta opinión sobre sus obligaciones, principalmente actitudes. Cuando hablamos de obligaciones, por ejemplo, ustedes en la parte académica tienen que cumplir o deben
completar todas las evidencias, ¿cierto? Ese es un deber, una obligación, tener que completar todas las evidencias, tienen que ver las sesiones en línea, eso es obligatorio, cosas de ese tipo, pero tienen que saber cuál de estos verbos se utiliza para cada tipo de esas obligaciones. O en sus actitudes también. Todo eso tienen que hacerlo de una manera corta. Aquí eh, el objetivo principal es utilizar correctamente estos verbos. Si en el audio usted no utiliza estos 3 verbos, va a quedar incompleto. Es que ese es el objetivo principal de esta evidencia. En el foro 1, ustedes deben completar o responder 3 preguntas que están relacionadas con lo que es temas ambientales, pero digamos más que todo en el ámbito de las empresas, en la parte laboral. Y la primera pregunta decía, ¿cómo pueden ser amigables, ambientalmente amigables en el trabajo? Responder esa pregunta 1. La pregunta 2, ¿qué tipo de incentivos podría una compañía verde ofrecer a sus empleados? Esta pregunta es muy específica. ¿Qué tipo de incentivos se refiere a lo que la empresa podría ofrecerle a los empleados para que se tomen mucho más en serio estos temas ambientales? Y la pregunta número 3 dice, ¿de qué otras formas pueden las empresas, los negocios, incluir a sus empleados en temas ambientales? Entonces, les decía que esto del seguimiento a compañeros no es necesario. El foro, digamos que lo importante es responder estas 3 preguntas. En la sesión donde expliqué este foro, que fue la anterior, también mostré parte del material de formación donde se habla de la parte de un tema que se llama Environmental Consciousness. Esa parte habla muchos temas, terminología, vocabulario de la parte ambiental que les puede ayudar para responder estas 3 preguntas. La siguiente evidencia que expliqué fue el foro número 2. Y el foro número 2, que ya es lo último que aparece en la guía de la parte de inglés, es responder 3 preguntas, pero en esta ocasión usted tiene que recordar, pensar o crear, en caso de que no trabaje, de una experiencia que haya vivido, donde le haya tocado eh, adaptarse o ser flexible a una nueva situación o a algún cambio en algún proceso. El foro dice, para el desarrollo de la evidencia del foro llamado Sharing Life Experiences, a partir de los aspectos de su experiencia laboral, de manera argumentada y creativa, responda a las siguientes preguntas. Las preguntas son estas 3, pero usted, para poder responderlas, lo primero que debe hacer es lo que aparece aquí. Pensar sobre una experiencia en el trabajo donde usted fue flexible y se adaptó a una nueva situación o a un cambio en algún proceso. Y las preguntas a responder, ¿cuáles son? Pregunta número 1, ¿cuál fue el resultado de la experiencia? Pregunta número 2, ¿cómo su flexibilidad y adaptabilidad lo ayudó a lidiar con la situación? Y la última, ¿cambiaría algo en la forma en que lidió con aquella situación? O sea, si cambiaría algo para lidiar de mejor forma con la situación, sí o no. Si usted cambiaría algo, menciónelo. Y si no, ¿por qué no cambiaría? Porque cree que lo que ya hizo es lo correcto. Lo del seguimiento y a los compañeros, vuelvo y digo, es opcional. Entonces, esas son las 4 evidencias que yo he explicado hasta el momento, porque recuerden que el audio número 2 no hay que hacerlo como tal, pero tampoco hay que dejar el espacio en blanco. Ya lo repetí al comienzo. Para este audio, para el espacio del audio número 2, ustedes me van a colocar el texto del audio 1, o sea, el audio donde ustedes van a hablar o van a utilizar los verbos modales, el have to, el must y el should. Entonces, hasta ahora eso es lo que hemos trabajado. Y el día de hoy es para explicar
las preguntas, mostrarles, compartirles las preguntas del cuestionario número 2. Entonces, te pregunto, Johan, que estás aquí conectado, ¿es claro hasta ahora lo que hay que hacer de esta guía 4? O sea, ya todo es claro lo que hay que hacer en el cuestionario 1, en el foro 1, en el foro 2, en el audio 1 y lo que hay que hacer en el espacio del audio 2. ¿Queda claro en este Sí, momento? sí, señor. Yo creo que tú participaste en el foro ya, ¿cierto? No estoy seguro, pero yo vi una participación y no sé si es la tuya. Sí, señor. Ah, bueno, sí, hombre, sí creo que vi la participación tuya en el foro y hay un detalle, ya lo aprobaste, yo te lo aprobé, pero la respuesta que diste a la pregunta número 2 del foro 1 que dice sobre los incentivos a los empleados, allí te desviaste un poco del tema. Allí había que colocar era cómo las empresas o qué le podrían dar las empresas a sus empleados para que se vinculen más a esta parte ambiental. Entonces, ¿qué les podrían ofrecer? ¿Ok? O sea, como tal, ya ofrecimientos, no como en la 3 que dice de qué otras formas podrían incluir sus empleados. No, aquí ya es qué le podrían ofrecer a los empleados para, como dice acá, pues ser más ambientalmente amigable en el trabajo. Sin embargo, es para que lo tengas en cuenta, ya que, como te digo, esa pregunta, pues lo que respondiste no es que esté mal, pero no te enfocaste realmente en la pregunta, ¿ok? Entonces, Sí, para que señor. tengas en cuenta ahí. Bueno, entonces, el día de hoy, cuestionario número 2. ¿Dónde está ubicado? Ya sabemos que esta English Part 1 ya la cerramos y estamos en English Part 2, que hace parte de la guía de aprendizaje 4. El cuestionario número 2 es el que termina en AA2EB01. Ya lo tengo previamente abierto. Este cuestionario dura media hora, creo que ya se me está acabando el tiempo del cuestionario porque lo había abierto previamente ya que la plataforma estaba molestando un poco. Entonces, déjame y lo cuadro de cierta forma para para ver si me lo carga nuevamente, porque aquí sí creo que tienen nada más 30 minutos. Entonces, el problema con la plataforma es que se está demorando mucho para abrir em, ciertas partes. Ya ustedes saben, ya les había comentado una vez que en estas horas de la tarde la plataforma se pone muy complicada. Entonces, bueno, para el cuestionario número 1, perdón, para el cuestionario número 2, vamos a ver que los verbos que van a tener que utilizar en estas oraciones, de la pregunta 1 a la 5 dice, de la pregunta 1 a la 5, escoger, ok, la correcta. Aquí hace falta una palabra y ustedes deben escoger entre 4 opciones, la que ustedes consideren que es la correcta, utilizando los verbos modales. Sí, los mismos verbos que deben utilizar en el audio 1. Entonces, aquí es escoger entre lo que puede ser el verbo have to, el verbo must o el verbo should. Entonces, la pregunta 1 dice, I'm sorry, madam, disculpe, señora, pero usted fumar aquí. Entonces ya con el hecho de que ustedes vean la palabra, el verbo fumar, ya pueden más o menos inferir a qué se refiere. Pregunta número 2. Entonces esperemos a que nos cargue. Lo mismo, dice, Harry is on holiday, so he, espacio, get up early. Dice que Harry está de vacaciones, así que él, get up es el verbo levantarse. Get up early, temprano. Él pueden, aquí como está un holiday, ustedes van a escoger entre must, entre have to, entre shouldn't y entre doesn't have to. Entonces, tengan muy en cuenta el contexto. En este caso, están hablando de que él está en vacaciones. Así que,
¿qué verbo iría aquí que complemente la oración que dice levantarse temprano? Y así es lo mismo con la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. Sin embargo, pues vamos a esperar que la plataforma nos cargue. Voy a modificar algo acá por si me deja. Bueno, la pregunta número 3 dice, if you have a headache, headache es dolor de cabeza. Si tienes un dolor de cabeza, tú, espacio, descansar en una habitación oscura. Escoger entre must, entre should, entre can y entre have to. Entonces, nuevamente, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 sobre verbos modales. Pregunta número 4. Vamos al comportamiento de las preguntas, porque la pregunta número 4 ya es diferente. Entonces, la pregunta 1, 2 y 3 es sobre verbos modales. Y la pregunta número 4 ya es sobre los condicionales. En este caso es, por ejemplo, si tal cosa, yo tal cosa. Entonces, en este caso dice, si hay una fuga de gas en mi casa, yo, espacio, cierro las ventanas y me voy a la cama. ¿Cierto? Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta los condicionales, que es algo que ustedes deben empezar a revisar del material y que más ahora luego voy a mostrar en qué parte pueden encontrarlo y vamos a, digamos, como a tratar de verlo un poco más. Pero la pregunta tiene que ver de la 4, la 5 y la 6 con lo que tiene que ver con los condicionales en inglés, que funcionan igual que en español. Es cuando digo, si sucede algo, la consecuencia va después. Entonces, es importante tener en cuenta qué verbo o qué conjugación del verbo va cuando utilizamos el if. Este if en inglés es sí, ¿ok? No es igual al yes, que es el yes, es sí, pero de pregunta. Cuando te preguntan algo, tú, bueno, vamos a ver acá, cuando me salió el error es porque modifiqué algo acá, entonces vamos a ver si me cargan todas las preguntas al tiempo. Bueno, a ver. Ahora me deberían aparecer las 10 preguntas al tiempo, como las modifiqué acá, para que no aparezca una por una, sino muchas más y poder pues, verlas todas en el mismo momento. Entonces lo que tenemos que hacer primero es esperar a que me cargue. Voy a tratar de ir buscando el material como tal. Bueno, la pregunta 1 ya la habíamos revisado, ¿cierto? La pregunta 2 y vamos por la pregunta 4, si no estoy mal. Bueno, la pregunta 2 ya la habíamos visto. Y estábamos en la parte de la pregunta número 4. Entonces, vuelvo y repito, ya como lo dije anteriormente, la pregunta 1, 2 y 3 tienen que ver con la parte del uso de los verbos modales y ya en la 4 van a encontrar más que todo la parte de lo que son los condicionales. Y decía que estábamos, si hay una fuga de gas en mi casa, yo, ¿qué iría en este caso? Simplemente pues tener en cuenta el contexto que dice, cierro las ventanas y me voy a la cama. Entonces, ¿tiene sentido? ¿Qué haría algo aquí en afirmativo, en negativo? La pregunta 5. Tenemos que nos cargue. Y a ver si puedo ir abriendo la pregunta 6 de una vez. Bueno, la pregunta 5 ya hay dos partes. Es también el tema de los condicionales. Entonces,
si ella, asleep es quedarse dormido mientras maneja ella su motocicleta. Entonces tendremos que escoger el verbo apropiado para acá y el verbo apropiado acá. Ya entonces en la pregunta 5 ya no es un solo espacio, un solo verbo, sino que ya son dos. Entonces tienen que darse cuenta y tratar de escoger la mejor opción. Nuevamente en la pregunta número 6 es lo mismo. Si mi familia hubiese tenido dinero, ahora en la pregunta 6 ya no les va a aparecer a completar la oración. Ya en la pregunta 6 tienen que ordenar la segunda parte de la oración. Entonces, en la pregunta 6 empieza diciendo, si mi familia hubiese tenido dinero, if my family had money, la segunda parte, entonces tenemos ya las palabras, solamente tendríamos que ordenarlas y escoger la correcta. Si usted cree que lo correcto sería, bueno, de entrada, la primera palabra es el I. Ya de ahí, pues escoger si después viene I would be o I would an artist now be. Entonces, cierto. Si mi familia hubiese tenido dinero, yo, cierto. En la pregunta número 7, bueno, esperemos que cargue la pregunta número 7, pero entonces ya vamos viendo cómo es el estilo de las preguntas que tienen que responder para este cuestionario. Entonces, 1, 2 y 3, verbos modales. 4, 5 y la 6 que tenemos hasta el momento, el uso de los condicionales. Y más que todo es simplemente escoger el verbo correcto conjugado en el espacio. Ya saben que en la pregunta 6 ya lo que cambia es no hace falta ningún espacio como tal dentro de la oración, sino que la oración ya está, pero las palabras están en desorden. Ustedes solamente tienen que ordenar esto y escoger la correcta que aparece acá. Entonces, esperen a que cargue esto. Nos faltan un par de preguntas porque recuerden que, o recuerda Johan, que la pregunta 11, 12 a la 15 ya es de comprensión de lectura. Entonces, espero un momento a ver si nos carga esto. ¿Me confirma que me estás escuchando, Johan? Porque aquí parece que dice que hay un problema de conexión de red. No sé si me estás escuchando, no sé si estoy conectado todavía. Sí, señor, sí la escucho. Ok. Entonces esperemos que nos cargue esto acá. Bueno, esperemos porque a esta hora ya trabajar en la plataforma se vuelve bastante tedioso. Trabajar en el día funciona mucho mejor, no hay tantos problemas, pero en la noche se está saturando bastante la entrada, entrar a ver las evidencias, enviarlas. Imagino que ustedes también están teniendo bastante problemas con esto. Por eso es preferible o trabajar temprano en la mañana o algunas personas que están trabajando bastante tarde en la noche cuando ya pues hay menos personas conectadas y hace que pues no se sature tanto la plataforma. Nos toca esperar hasta que responda porque ya me ha pasado cuando antes de empezar la sesión tenía abierto todo para evitar que esto sucediera, pero igual se volvió y se cayó y era nuevamente, o sea, estábamos trabajando bien, pero ya estamos otra vez teniendo los mismos problemas. Pero bueno, lo importante es conocer la parte de qué materiales les puede servir para todas las evidencias que ya hemos explicado. Y lo importante, o una pregunta que te hago, ¿tú tienes algún grupo de WhatsApp con tus compañeros?
¿O tú no estás en ningún grupo con ellos? ¿Estás por aparte? No, yo no sé si haya grupo. La ¿Cómo verdad no te sé. enteraste de la sesión por la plataforma, por los anuncios? Sí, señor. Ok. Sí, porque esta tarde le pedí el favor a una compañera de ustedes que comentara. Ella me dijo que estaba en un grupo, pero que no estaban todos allí. Pero creo que tú estuviste también una vez en una sesión que yo estuve solo. La semana pasada también estuve solo. Y es bastante preocupante porque tu ficha, eh, nunca entran las personas a las sesiones y la participación está bastante, bastante complicada. Y ya pues estando en la guía 4 en la fase 2, la situación sí está muy, muy, muy ya difícil con esta ficha en particular, porque es la ficha que menos se mueve. Sí. No sé si has escuchado algo, si has hablado con algún compañero. No. O sea, digamos que tú estás por tu parte, todo lo manejas tú de manera muy individual. Sí, sí, porque no hay nada de grupo ni nada. La instructora no ha creado nada de grupo. Es que eso es lo que yo quisiera hacer, o sea, quería como crear un grupo, pero estaba esperando que se conectara hoy más personas para por lo menos crear un grupo con los que están trabajando y no, o sea, porque lo ideal es por lo menos estar al pendiente de los que siempre entran, por lo menos yo sé que tú de los pocos que trabajas, hay una compañera que se llama Carmen, que también, pero de ahí en adelante más nadie, o sea, prácticamente hay mucha gente que no, es más, yo no sé quién es el vocero de la ficha de ustedes. La instructora es como la Cintia Cantillo, algo así como. Bueno, pero ella es la líder, ella es la líder del programa, Sí. la instructora líder, pero me refiero cuando hablo de voceros, es el líder de ustedes, de los aprendices. O sea, usualmente los cursos tienen, cada programa tiene un vocero que es con el que uno se comunica normalmente para comunicar, para mandarles información, para pedirles información de los demás compañeros. No. Entonces, en tu caso, yo no sé en quién es el vocero como tal de la ficha de ustedes. Bueno, ya Ah, estamos en la pregunta 7. La pregunta 7 tiene la misma estructura de la pregunta 6. Empieza, if I hadn't been strong, si no hubiese sido fuerte. Aquí entonces tienen las palabras, deben formar la oración correcta y pues escoger acá. Como clave, cuando ustedes encuentren este tipo de oraciones que está con el had, si yo no hubiese sido fuerte, la respuesta, ese hubiese sido, la siguiente parte de la oración es con estaría, ¿ok? El would be es, habría o estaría. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. En la pregunta número 8, ya no es la segunda parte de la oración la que hay que completar, sino la primera parte. Entonces, aquí ya tenemos, I would have been a good soldier. Nos falta la primera parte, aquí están las palabras para formar la oración y la segunda parte, I would have been a good soldier. Habría sido un buen soldado. Habría sido un buen soldado. Entonces, es escoger acá. Nuevamente en la pregunta 8, empezaría con if. Recuerden que todas las oraciones con, que utilizamos los condicionales empiezan con if. Entonces, quiere decir que para la pregunta 8 está entre la C y la D. La pregunta 9. Y nos faltaría la pregunta 10 por acá. Vamos a esperar que nos carguen, no se vaya a caer, pero menos toca esperar y rogar de que no de que carguen las cosas de la plataforma. Y de paso voy a tratar de abrir el material y tratar de explicar un poco sobre los conditions.
Bueno, nos falta la pregunta 9 y la pregunta 10, ya que de ahí en adelante son comprensión de lectura, entonces ya es un poco más sencillo lo que hay que hacer en esa parte. Esperemos a ver si la 9 nos abre. Bueno, por el momento acá voy a ir abriendo lo de la parte de los materiales. Mientras nos cargan el resto de preguntas. Introductory material. Bueno, para recordar un poco entonces, la parte de los verbos modales, el uso de must, el uso de should, el uso de have to, ¿está en qué material? En el material que se llama What Should I Do? De English Level 4. What Should I Do? Es el material donde ustedes van a encontrar los verbos modales que yo expliqué en la primera sesión. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en caso de que quieran los que no estuvieron en esa sesión, ver la grabación o entrar directamente al material y estudiar estos dos temas que les van a ayudar para la parte tanto de este cuestionario como el cuestionario anterior. Bueno. Talking about the future. In this second learning Bueno, el cuestionario quedó ahí en la pregunta 9. Vamos a ver si nos carga ahora. Y el tema o el material para completar el foro 1 se encuentra también en English Level 4 en el material que se llama Environmental Consciousness, donde también explica algunas cosas, pero aquí voy a mostrar más que todo es la parte de los condicionales. Entonces, eso era el tema que quería tocar el día de hoy para poder responder estas preguntas. Entonces, vamos a ir directamente al material número o al topic número 3, donde aparece el primer condicional, que es el condicional 0. Para que quede un poco más claro, esto no es algo que se aprenda tan fácilmente de un día para otro porque son varios condicionales. Pero entonces, si prestamos un momentico de atención, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Los condicionales son unas estructuras que existen en inglés y pues, ¿cuál es la característica de ellas? Que si hay una condición específica, si una condición específica es verdad, entonces hay un resultado particular. Entonces, en estos condicionales hay dos oraciones. Una oración que empieza con if y una oración que es como el resultado de lo que pasa aquí. Mira este ejemplo, dice, if you eat too much, you get fat. ¿Qué dice? Si comes demasiado, te vas a engordar, ¿cierto? ¿Cuál es la condición para utilizar el condicional 0? Que la primera oración, cuando la primera oración está en afirmativo, si comes demasiado, el resultado también va a estar en afirmativo. Si comes demasiado, te vas a engordar. You get fat. Ese es el condicional 0. Entonces, para tenerlo en cuenta, aquí aparecen como unas conversaciones. Aquí hay un ejemplo más de lo que están hablando. Dice, if I go to a place nearby, I ride my bike. Si voy a un lugar cercano, manejo mi bicicleta. Nuevamente, el if va con el verbo en afirmativo, perdón, en presente simple afirmativo, y termina la parte siguiente de la oración también en presente simple afirmativo. Si voy a un lugar cercano, manejo mi bicicleta. Esa es la característica del condicional 0. Otro ejemplo. If people don't exercise, si las personas no hacen ejercicio, se engordan. El verbo está en presente simple, esta vez en negativo, y la respuesta también en presente simple, pero en afirmativo. Sin embargo, hay una oración que empieza con if, si las personas no hacen ejercicio, y hay una segunda parte donde está el resultado de esto.
ellos se engorden. Entonces, el condicional 0 es sencillo porque es presente y presente. Dice, si yo no tengo que trabajar el fin de semana, voy a trotar. If I don't have to work on the weekend, I go jogging. Esto es condicional 0. Entonces, digamos que es sencillo porque ambas partes están en simple present, simple present. Por ejemplo, dice, if it is Sunday, si es domingo, me despierto tarde. Ambas oraciones están en presente simple. Esta es la oración principal que empieza con if, ¿cierto? Y el resultado de que sea domingo es que yo me despierto más tarde. Entonces, esta es la estructura del condicional 0. Ambas, el resultado y la condición están en presente simple. Ese es el condicional. Otro ejemplo. Si manejas un carro, necesitas tener licencia de conducción. If you drive a car, you need to have a driving license. Bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál es el otro condicional que aparece en este material? El condicional 1, el first conditional. Aquí ya la situación cambia. Hay dos oraciones, pero en este caso, la primera está en presente simple, como por ejemplo dice, si yo no tengo que trabajar, if I don't have to work, iré contigo. If I don't have to work, I will go with you. ¿Cuál es la diferencia con el primer condicional? Que la oración que empieza con el if está en presente, pero el resultado es en futuro o con will. Otro ejemplo, si ellos me ofrecen un mejor salario, tomaré el trabajo. Entonces, hay una primera oración que empieza con if. Todos los condicionales empiezan con if. Cuando hay un if, quiere decir que estamos hablando del condicional 1, el 2, el 0, etcétera, etcétera. La diferencia entre uno y el otro es la conjugación del verbo que vamos a utilizar para esa condición, valga la redundancia. Como en este caso, ya sabemos, condicional 0, ambas partes de la oración en presente simple. Condicional 1, la primera parte en presente simple, la segunda parte en futuro. Entonces, digamos que hasta allí iría la parte del condicional 1. If you get that job, si obtienes ese trabajo, celebraremos el viernes en la noche. Ese es el condicional 1. Entonces, aquí está la estructura. El if con la primera oración que va en presente simple y la segunda parte de la oración, o sea, el resultado, que va con el will o en futuro. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta. Esto es condicional 0 y condicional 1. Ahora, para pasar al condicional 2, tenemos que ir a los materiales que están en el link llamado English Level 5. Bueno, aquí ya tenemos la oración número 9, también empieza con if, es un condicional. Si mi esposo, if my husband, no hubiese muerto, él completar la oración ordenándola con las siguientes palabras. Y la pregunta 10, que creo, pues esperemos nos cargue rápidamente, también lo mismo. Entonces, sin embargo, como te das cuenta, ya en este caso, ya no es condicional 1 ni condicional 0, ya este es el otro condicional que aparece en el material, si no estoy mal, creo que es aquí o aquí. No, que no es. A ver si lo logramos abrir, condicional, para que ustedes puedan leer esa parte, estudiarlos. Bueno, el segundo condicional lo tenemos en el material que se llama
our world by 2050. Si no estoy mal, sí. El segundo material de English Level 5. Aquí van a encontrar el condicional segundo, el segundo condicional, que es el que estábamos viendo ahora en las oraciones que te estaba mostrando del cuestionario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia con el condicional 0, con el condicional 1 es, en este caso, en el 2, tenemos el uso de could. If you could live in another time period, what time period would you choose and why? Entonces, si pudieras, este could es, si tú pudieras vivir en otro periodo del tiempo, ¿cuál periodo escogerías? Entonces, con could y con would. I would like to be a bird. Entonces, lo importante aquí, además de la conversación, es ya ir a la parte de la estructura para que la entiendan un poco mejor. Entonces, dice, usamos el segundo condicional para hablar sobre una situación imaginaria o hipotética en el presente o en el futuro y su consecuencia. Por ejemplo, dice, if you could come back in another life, si pudieras volver en otro momento de la vida, ¿cuál sería? ¿Qué te gustaría hacer? I wouldn't change anything. Si tuviese mi última cena, I would have comería o tendría un plato italiano con mi familia. Si pudiera cambiar una parte de mi cuerpo, no cambiaría nada. Entonces, la idea es que para las preguntas que tienen que ver con if en el cuestionario, ustedes tengan en cuenta que deben estudiar el condicional número 2, donde se utiliza el had o se utiliza el could, y en la segunda parte de la oración utilizan el would. Entonces, aquí en este tema es donde van a encontrar las oraciones. Dice, si ella tuviese el dinero, if she had the money, she would buy an apartment. Ella compraría un apartamento. Cuando tenemos esta expresión would y el verbo es ella compraría, ¿ok? Entonces, ¿cómo se forma con el pasado y el uso de would con el infinitivo del verbo? Entonces, ya con esto, ya ustedes pueden completar mejor las oraciones porque ya saben más o menos cómo se van a hacer. Y en las últimas 5 preguntas del cuestionario es una reading comprehension. Miren el tema. Les recomiendo que el texto lo copien aparte, lo copien, lo pegan en un documento aparte, lo lean, lo entiendan para que después puedan responder las preguntas. Si se dan cuenta, en este texto están subrayados muchos verbos en pasado. Por ejemplo, he was born, él nació en, sus padres fueron, él creció en, Goldman recibió, asistió, ayudó. Hay muchos verbos subrayados que están en pasado, algunos en presente. Por ejemplo, este que dice Daniel Goldman is an American psychologist, offers. Entonces, tener muy en cuenta que aquí están subrayando mucho los verbos en pasado y también con el would. Y después le damos clic en siguiente para completar las siguientes 5 preguntas que tienen que ver con esta comprensión de lectura. Entonces, de la pregunta 1 a la 10, ya sabemos qué es. Uso de el condicional 2 o el second conditional, el uso de los modales, y de la pregunta 11 a la 15 son preguntas de falso y verdadero sobre la reading comprehension. Por ejemplo, dice, David was an American psychologist, researcher and writer. True or false. Dice que David fue un psicólogo americano, investigador y escritor. Si usted considera después de leer el texto que es verdadero o falso, pues marca su respuesta. Lo mismo en la pregunta 12, en la pregunta 13, 14 y 15. Son de falso y verdadero y todo con respecto al texto. Igual la número 12, falso o verdadero. La número 13, falso y verdadero.
Y la número 14, esperemos a que nos cargue para verificar. Y la número 15. La pregunta 15, falso y verdadero, y la pregunta 14, falso y verdadero. Bueno, entonces, haciendo un resumen, nuevamente, del cuestionario, ¿qué es lo que nos hace falta? La última evidencia que deben completar. Ya más o menos les di los tips más importantes. No es nada difícil. Complétenlo lo más pronto posible. Ya queda poco tiempo para que cierren estas evidencias. Creo que hasta mitad, los primeros días de agosto, la segunda semana de agosto. Voy a verificar. Vamos a mirar enseguida acá, porque hay muchos que no han hecho nada hasta ahora de esta actividad de proyecto. Entonces, el cuestionario número 1 y el cuestionario número 2, vamos a ver las fechas finales. Miren, el cuestionario número 1 está y el cuestionario número 2 hasta el 29 de agosto. O sea, tienen un mes exacto para completar todas estas evidencias de la actividad de proyecto número 4. Es un poco complicado, ha sido bastante complicado en los últimos meses hacer las sesiones en línea, porque la plataforma, pues como se pueden dar cuenta, molesta bastante. Pero de todas formas, cualquiera de ustedes puede acercarse y escribirme sobre si quiere que le explique más en detalle, de forma más personalizada, los temas para responder estos cuestionarios. Si usted necesita que yo le explique más sobre los verbos modales, si usted necesita que yo le explique más sobre los condicionales, usted contácteme y sacamos un espacio, sacamos un tiempo nada más para explicar esos materiales en caso de que usted lo solicite. O si quiere un tiempo más para explicar en detalle una evidencia, por favor, hágamelo saber, porque hasta ahora la participación en estas evidencias ha sido bastante pobre, por decirlo de una forma. Entonces, sé que es difícil, no es, digamos, sencillo aprender todo esto en un momento, pero todavía hay tiempo para estudiar, tiempo para ver las evidencias, tiempo para decidir, definir qué no entiendo, qué no me quedó claro, qué no entendí de la sesión, porque al no haber participantes, en esta ocasión está Johan, pero en las otras dos sesiones no tuve participantes, es muy difícil saber si las cosas están claras o no. Entonces, cualquier persona que vaya a ver esta grabación y tenga dudas, tenga preguntas, quiera hacer las evidencias, pero algo no le quedó claro, escríbame y podemos hacer una nueva sesión ya simplemente entre las personas interesadas, o si quieren que se les explique algún tema en particular, háganmelo saber, porque es la única forma de que puedan completar a tiempo todas estas evidencias. Y ahora, Johan, te pregunto a ti en particular, ¿necesitas que te explique algo más? ¿Quieres saber algo más sobre estas evidencias? Y todo ha quedado claro. Bueno, listo. De todas formas, vuelvo y te digo, o sea, tanto a ti que estás conectado como a alguno de tus compañeros que vaya a ver esta grabación, contáctenme, cualquier duda. No vayan a donde la líder primero, porque la líder también está en sus temas y todo lo demás. Directamente escríbanme a, a mi correo, no por la plataforma, preferiblemente al correo o por WhatsApp, para responderles todo lo que necesiten para completar estas evidencias y también de la vez anterior. Entonces, de todas formas, Johan, agradezco mucho tu interés porque eres de los pocos que quedan de verdad. Sé que en la primera sesión pues entraste tarde, pero también Sí, tuviste la disponibilidad, sé que tuviste la disponibilidad de hacerlo. Hoy también muestras tu disponibilidad, voy a tener muy en cuenta eso. Yo no te tengo en seguimiento, pero de todas formas, cuando tengamos la reunión, yo tengo reunión esta semana con la líder y todo el equipo de la ficha para mencionar tu caso en particular, que eres pues el único aprendiz que está asistiendo a las sesiones, por lo menos de inglés, no sé las demás, y pues que hay que tener muy en cuenta eso ya en el momento pues de ir ya evaluando. Listo, entonces Johan, pues si no hay más preguntas, si todo te queda, pues digamos que por lo menos te queda claro lo que hay que hacer. Te agradezco mucho tu asistencia y pues ya nos estaríamos viendo en la guía número 6. En la guía número 5 no hay inglés, o sea que estaríamos un tiempo sin inglés hasta la guía 6, ¿ok? listo, señor.
Listo, Johan, muchas gracias. Y vamos a detener la grabación. Entonces,